Durante muchos años ser sustentable y amigable con el medio ambiente era una cuestión de ética y de responsabilidad social. Ahora ser sustentable es lo que más nos conviene además porque es más rentable económicamente y nos permite mantenernos competitivos. Además, la sustentabilidad puede ser autofinanciada y hoy profundizaremos en ello. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. A diferencia de lo que sucedía hace una década, ahora la electricidad más barata proviene del sol y del viento. Seguir apostando al futuro hacia los combustibles fósiles no solo implica dañar al medio ambiente, sino también es el equivalente a quemar dinero. Hace una década costaba el triple producir electricidad en una planta fotovoltaica en comparación con el carbón, por lo que muchas personas se quedaron con esa idea. Ahora producir electricidad solar cuesta menos de la mitad que con el carbón. Específicamente en México, producir electricidad por medios sustentables puede ser hasta 3 veces más barato que con los combustibles fósiles. Gracias a que ya es más rentable la energía sustentable, durante el 2020, 90% del aumento de la capacidad energética global se produjo mediante energías renovables. En el caso de la electricidad es aún más dramático, pues 99% del aumento en consumo eléctrico de 2020 a 2025 será provisto por fuentes sustentables, de acuerdo con los proyectos que ya están en construcción y a la Agencia Internacional de Energía. Esto significa que la mayoría de los inversionistas están apostando a las energías renovables porque saben que ya son más rentables y que debemos impulsarlas. No es casualidad que las potencias petroleras y las empresas petroleras del mundo están ya apostando ahora por las energías renovables y que la capacidad global de energías fotovoltaicas se ha multiplicado por casi 20 veces en la última década. No se trata de cerrar todas las plantas de combustibles fósiles, ni cambiar toda la red energética de la noche a la mañana, pero claramente tenemos que acelerar el paso cuando en México la energía solar solo contribuye con el 4% y la eólica, la del viento, con menos del 8% del total. El futuro es de las energías renovables. Y los países que no tengan una fuerte capacidad instalada de estas fuentes ni experiencia en su desarrollo y operación, pues perderán soberanía energética en los años venideros. Todo lo dicho hasta ahora toma en cuenta solo al sector energético, pero si le sumamos los costos en salud que implica la contaminación, las energías renovables se vuelven aún más importantes. Cada año gastamos miles de millones en atender a mexicanos que son víctimas de la contaminación. Hay un tema de calidad del aire que es muy importante y es un tema muy vigente. Para darte una idea con respecto a eso, en los últimos 10 años se ha muerto más gente por enfermedades respiratorias o enfermedades vinculadas con la calidad del aire que por la violencia en el país. Y entonces la violencia es un tema sumamente llamativo que a todos nos preocupa porque es muy inmediato, pero el tema de la calidad del aire nos está pasando una factura grandísima. La atención médica no es el único costo que pagamos por contaminar. Estamos enfrentando el cambio climático, que reduce la productividad agrícola y generará cada vez más costos por inundaciones, incendios y huracanes. Este año se superaron varios récords por creación de tormentas tropicales en el Atlántico y eso afectó la economía de la península de Yucatán. Por otro lado, una grave inundación golpeó a Tabasco y si el nivel del mar sigue aumentando, los costos serán mucho mayores en vidas y en dinero. Ya hay islas condenadas a desaparecer en los próximos años y no hay nada que podamos hacer en el corto plazo para evitarlo, pero sí en el mediano y largo. El clima es algo sumamente complejo, por eso es difícil predecir con exactitud qué va a pasar en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que los escenarios menos conservadores hablan de lugares masivamente poblados que desaparecerán, como por ejemplo en Florida o Tabasco, una buena parte de la misma península de Yucatán. El incremento del nivel del mar ya ha forzado a millones de personas a emigrar.
solo que ha sucedido en zonas marginadas de Asia, por lo que lo percibimos distante. El cambio climático es muy peligroso, al igual que el coronavirus, porque llegamos a no percibirlos como una amenaza inmediata o muy tangible, como pudiera ser un arma apuntándonos directamente. Y por ello no percibimos el sentido de urgencia con el que deberíamos de combatirlo, pues requiere que cambiemos nuestros hábitos por unos más saludables. Las cosas que más nos cuesta hacer a los humanos es cambiar algunos de nuestros hábitos, aunque sean los que más nos conviene y los que más daño nos hagan. La mala noticia es que ya no basta con sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables, ahora también debemos trabajar en capturar al dióxido de carbono del ambiente, además de incrementar la cantidad de vegetación que hay en el planeta. La buena noticia es que además de ser más rentable, lo sustentable también puede ser autofinanciable. No se requiere incrementar los impuestos, ni cobrar más a los ciudadanos por servicios sustentables, sino que se requiere de la creatividad para que un mundo más sustentable se financie por sí mismo. En un programa anterior vimos un ejemplo de ello con Red Girasol. Quien desee instalar un panel solar en México puede solicitar financiamiento colectivo accesible para obtenerlo y pagarlo poco a poco con el dinero que va ahorrando de su factura de electricidad. No se necesitan subsidios, aunque sería bueno que existieran para la autoproducción de energía sustentable. Otro ejemplo es Vía Verde, una colocación masiva de vegetación en el periférico de la Ciudad de México para crear el jardín vertical más grande del mundo, la cual es financiada sin dinero de los impuestos ni donaciones. Todo lo empezamos con plataformas digitales, lo empezamos a consultar. Y entonces la primera pregunta es, ¿te gustaría que se hiciera este proyecto? ¿Sí o no? El 97% dijo sí. Y la segunda pregunta, que es la mera interesante, es, ¿esto va a costar una lana? ¿Quién lo paga? O sea, no solo la implementación, sino el mantenimiento para garantizar que esto se mantenga en los próximos 100 años en estado óptimo, pues si eso implica un costo. Y entonces, tres opciones ante esa pregunta de quién lo paga. La primera, que lo pague el gobierno con nuestros impuestos. Opción 2, que lo pague la ciudadanía a través de donativos. Eso funciona mucho en Estados Unidos, que la gente aporta para cuidar los parques, etcétera. O la opción 3, que es que no lo pague ni el gobierno ni la ciudadanía, sino la iniciativa privada al 100%, tanto en la instalación como en el mantenimiento, a cambio de que el 10% de las áreas cubiertas puedan llevar publicidad de los patrocinadores. El 10% es lo que ellos pueden anunciar, por decirlo así, a cambio de que están financiando el 100% de la inversión de mantenimiento. La gente votó por la tercera opción, claro, siendo que no lo pague el gobierno. Hay 1000 prioridades antes para gastar nuestros impuestos, y que no lo pague yo. También tengo otras prioridades, que poner jardines verticales en el periférico. No vamos a gastar en eso, pero no nos importaría que lo pague la iniciativa privada a cambio de publicidad. Derivado de eso, como es un proyecto pues en una avenida que lo iba a ver mucha gente, nos parecía fundamental reforzar el compromiso ciudadano. Hicimos una petición en una plataforma que se llama change.org, en donde esto fue en el sexenio donde el jefe de gobierno era el doctor Miguel Ángel Mancera, y un grupo ciudadano propone hacer esto, pagado por la iniciativa, y lo lanzamos a todo mundo para juntar firmas, y en la primera semana juntamos más de 80,000 firmas, y es muy padre esa plataforma porque tienes que poner a quién va dirigida, y en este caso iba dirigida al doctor Miguel Ángel Mancera con un mail, y de repente nos hablaron de jefatura de gobierno diciendo, no entendemos nada, no sabemos ni quién son, pero ya se saturó el mail, vengan y nos explican. Y fue la verdad un proyecto muy padre, porque les dijimos, bueno, queremos hacer esto, la gente lo quiere y tú no lo pagas. Oye, ¿cómo te ha ido? Porque siempre hay quien dice, no, pues es que yo no quiero ver ahí el anuncio de no sé qué empresa. Decidimos hacer una consulta, ya habiendo terminado el proyecto, con todo lo verde y ya con los anuncios que a la gente le pueden parecer horribles o no, etcétera. Preguntamos a la gente, ¿te gustaría que siguiéramos transformando la Ciudad de México con este modelo? Así se va a ver lo verde y así se va a ver la publicidad. O sea, ya no es un render de que te la puedo. Y le preguntamos a 25,000 ciudadanos de diferentes estratos que conocían el proyecto.
Y para mi satisfacción enorme, las respuestas eran: me encantaría, me gustaría, me da igual y no me gustaría. El 55% le encantaría, me equivoqué, 75% me encantaría, 22% le gustaría. Las plantas están crecidas, está mantenido impecable, y ahí regreso a un tema tecnológico que me resulta muy importante del orgullo mexicano, que es esta tecnología. Este proyecto hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido la tecnología. No puedes mandar a un trabajador al periférico a tocar si la planta tiene agua o no. Hay más de 1 millón de plantas en 1000 columnas diferentes en la vía más transitada de América Latina. Sería un proyecto logísticamente imposible, para lo cual cada columna tiene sensores que miden agua, luz, temperatura, nutrientes. Todas nos conectan a la nube, los datos, y nosotros desarrollamos un software en donde tenemos los rangos máximos y mínimos, en donde sabemos que cada columna en cada condición tiene que estar en los rangos óptimos, y el resultado de eso, a 4 años de haber empezado las primeras columnas, Enrique, es que no se ha muerto ni una sola planta. Y entonces yo soy un optimista del futuro, 100% optimista, bajo el supuesto de que la tecnología es un aliado para mejorar no solo en las áreas verdes, pero la pobreza, el hambre, la desigualdad, el acceso a la educación. Yo soy bastante pragmático en eso, que es cambiar el mundo se hace con un business plan en Excel. O sea, no, tenemos que encontrar la manera y adecuándonos a los marcos jurídicos. Y entonces, regresando a tu pregunta, el marco jurídico no permite seguir creciendo el proyecto, y ahorita estamos trabajando con el gobierno de la Ciudad de México, que al no ser un proyecto financiado con el gobierno, le quitamos todo el tinte político, que estuvo padrísimo. Sé de cierto que al gobierno actual de la Ciudad de México le encanta el proyecto, y entonces estamos viendo cómo seguirlo, pero las restricciones jurídicas han sido un impedimento, pero le vamos a encontrar la vuelta porque hay mucho por hacer, la gente lo pide. Lo que le diría a la gente joven es: el mundo, yo creo que hay una percepción que ellos tienen como que el mundo está predestinado a ser de cierta manera. Y eso no es cierto. El futuro no existe. El que ustedes hagan, el que ustedes construyan, y está en sus manos. Es importante que los jóvenes demanden políticas públicas más sustentables. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaron en 2017 los 5.2 billones de dólares, siendo que en el 2015 habían superado el gasto total en salud de todos los gobiernos del mundo. Se proyecta que la tecnología para la explotación de los combustibles fósiles evolucione muy poco. Todos los esfuerzos se están concentrando en las fuentes renovables, por lo que se seguirán abaratando los costos y produciendo muchos más empleos que las fuentes contaminantes. En México tenemos enormes recursos energéticos renovables que estamos desperdiciando. Si queremos ahorrar mucho dinero, mantener nuestra soberanía energética y nuestra independencia, debemos apostar por las fuentes renovables de energía para que nuestros técnicos aprendan a diseñar, instalar, ejecutar las tecnologías energéticas más novedosas y competitivas. Es lo que nos conviene en el corto, mediano y largo plazo. Además que es nuestra responsabilidad hacerlo para construir un mundo más sustentable. Casi toda la inversión energética global apunta a las fuentes renovables. No querramos nadar contra corriente y mejor aprovechemos de forma inteligente nuestros recursos naturales.